Pasaje muy conocido de Daniel, hermanos, Daniel capítulo 6, versículo 8, por favor, hermanos, Daniel, versículo 8. Okay, Daniel capítulo 8, ¿la tenemos, hermanos? Capítulo 6, versículo 8, perdón, hermano. Daniel capítulo 6, versículo 8. Otra vez, qué bueno que usted está aquí presente, y también a los hermanos que están escuchando por internet, pues hermanos, qué bueno que usted está ahí escuchando. Bienvenidos una vez más, amén, a la predicación de esta mañana. Cuando tengamos Daniel 6, 8, nos ponemos en pie para leer todos juntos, hermanos, por favor, en esta mañana. Daniel 6, 8 al 10, dice así la palabra de Dios, todos leyendo. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Vamos a orar. Padre celestial, te agradecemos infinitamente en esta hora por la vida que tú nos das, Señor. Gracias por tus bendiciones, gracias por tus cuidados, gracias, Señor, porque sabemos que tú nos cuidas a través, Señor, del problema, de la enfermedad, Señor, o de cualquier cosa que venga a nuestras vidas. Sabemos que tú vas a estar con nosotros. Estuviste con Daniel en momento de crisis y has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y esa promesa nosotros la creemos. Bendice tu palabra en esta hora, Espíritu Santo. Háblanos, anímanos, ayúdanos, Señor, con tu palabra. Gracias te doy por la oportunidad de estar al frente de mis hermanos. Bendice el corazón de cada uno que estamos aquí. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Pueden sentarse, hermano. Gracias. Vamos a entrar rápidamente a la enseñanza esta mañana, hermanos. Miren, vemos aquí a Daniel. Daniel era un profeta del Señor, un profeta poderoso en presencia de Dios. Daniel, hermanos, dice que en el versículo 10, que cuando él supo que el edicto había sido firmado, era un edicto, era una prohibición, hermano. Versículo 9 dice: firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. La prohibición era que nadie debería orar, hermanos, a otro Dios ajeno a los dioses de Media y de Persia, o de ahí, hermanos, de ese lugar. Si alguien oraba a otro Dios que no fuera sus dioses de ahí, hermanos, este hombre sería lanzado al foso de los leones. Versículo 7 habla de eso. Ahora dice la Biblia, el verso 10, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias a Dios. Cuando viene la hora del problema, de la dificultad, hermanos, el cristiano no se deprime, el cristiano no se desanima, el cristiano ora, hermano. Daniel lo que hizo aquí, hermano, fue orar. Amén. No entró en depresión, no entró en desánimo, no empezó a renegar de Dios y esto me está viniendo porque soy cristiano. No, en ninguna manera. Daniel, hermanos, dice la Biblia, se arrodilló. Él sabía que la solución era orar de rodillas a su Dios. Amén, hermano. Ahora, en esta historia nosotros tenemos a un hombre que fue fiel a su Dios sin importar el precio que él tenía que pagar. Pero él fue fiel. Pablo enseñó, hermanos, que las historias del Antiguo Testamento, todas las historias del Antiguo Testamento, tanto las positivas como las negativas, están ahí para ejemplo de nosotros. Ahora, ¿cuáles son las historias negativas? Por ejemplo, el pecado de David, por ejemplo, Noé emborrachándose, hermanos, y así muchas historias que también, bueno, los hombres de Dios fallaron a Dios.
Pero tanto esas historias negativas como las historias positivas, como esta de Daniel, nos ayudan a nosotros, hermano, como un ejemplo, para que sigamos adelante, para que sepamos qué hacer. Y en este caso tenemos aquí enfrente de nosotros a Daniel enseñándonos qué hacer en momentos de crisis. Amén, hermano. Y lo que él hizo fue orar. En 1 Corintios 10:6, miren lo que dice ahí, 1 Corintios 10:6, donde Pablo habla de estas historias del Antiguo Testamento. Dice: mas estas cosas, 10:6, sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y luego el versículo número 11 dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Entonces, cada historia que usted encuentre en la Biblia es para enseñarnos una lección a nosotros. Y tenemos a Daniel, hermanos, aquí como nuestro primer ejemplo, como nuestra primera historia en esta mañana. Y Daniel, hermanos, es un ejemplo para nosotros. Amén. Otra vez lo repito, Daniel es un ejemplo para nosotros. En Hebreos 11:33, si me acompaña ya en su Biblia, miren lo que dice Hebreos 11, verso 33. Dice ahí, Hebreos 11:33, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Aquí, hermanos, se refiere a Daniel. Daniel es el que, bueno, realmente fue Dios quien tapó las bocas de los leones, pero gracias a la fe de este hombre, los leones no pudieron hacerle nada. Mire, si regresamos a Daniel, por favor, el final de la historia de Daniel ahí que estamos leyendo, dice Daniel capítulo 6, Daniel capítulo 6. ¿Estamos ahí, hermanos? Dice el versículo 19: el rey pues se levantó muy de mañana. Ya Daniel estaba en el foso de los leones. El rey se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voz a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces el ángel de Dios cerró la boca de los leones. Amén. Pero tenemos aquí como ejemplo de fidelidad a este gran siervo de Dios. Ahora debe decir algo, hermano. Las pruebas van a seguir viniendo. Las pruebas no las podemos parar, hermano. Mire en Hechos 14:2 lo que enseña ahí la palabra de Dios sobre las pruebas. Vamos a leer nuestras Biblias. Hechos capítulo 14, versículo 2. Dice: mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Luego versículo 22. Hechos 14, 22. Dice: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en ¿qué, hermanos? En la fe, diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. A través de muchas tribulaciones, a través de muchas pruebas, a través de muchas aflicciones, a través de muchos problemas, pero el cristiano tiene que seguir sirviendo al Señor y seguir adelante animado. Amén. Ahora, ¿cuándo van a terminar las pruebas? ¿Cuándo terminan las pruebas y las dificultades para el cristiano? Cuando el cristiano muere. Pero creo que nadie de nosotros queremos morirnos todavía, hermanos. Nadie. Pues nos estamos cuidando para no enfermarnos y para no morirnos antes de tiempo. Ahora yo sé, Dios tiene todo bajo control, amén, hermanos, y nos vamos a morir cuando Dios quiera que nos muramos, pero es necesario cuidarse en estos tiempos. Ahora, cuando nosotros muramos y nos entierren,
ya no vamos a saber nada de este mundo, ya nos desprendimos de este mundo, de este cuerpo cansado y con dolores y todo. Vamos a la presencia de Dios a empezar a disfrutar ya de nuestra vida eterna. Pero mientras tanto tenemos que seguir luchando. Amén, hermano. Debemos permanecer en la fe. Mire, Hechos 14, 22, ese versículo lo dice, lo estábamos leyendo ahorita. Dice que allí fueron confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Permanezca en la fe. Siga creyendo, hermano, en un Dios grande, en un Dios misericordioso, en un Dios poderoso. Sigamos creyendo en un Dios que tiene todo bajo control. Debemos permanecer en la fe, hermano, creyendo en ese Dios del que ya un día creímos, amén, para ser salvos. Debemos seguir creyendo en ese Dios en el cual creemos actualmente. Debemos también aprender a caminar con Dios. Eso habla de fidelidad. Es lo que Daniel hacía, hermanos. Él caminaba con Dios, buscaba a Dios en la nación. Debemos seguir caminando con Dios. Daniel 6:10. Miren lo que dice ahí la Biblia. Daniel capítulo 6, versículo 10. Daniel 6:10. ¿Estamos ahí, hermanos? Dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, se desanimó y ya no fue a la iglesia. Ya no quiso nada con Dios. No, hermano, dice todo lo contrario. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa. Y eso es muy interesante, hermanos. ¿Qué es lo que están recomendando actualmente, hermanos? En esta crisis que hay, hermano, de salud. Entra en tu casa, quédate en tu casa. Daniel entra en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Eso se llama caminar con Dios. Amén, caminar con Dios. Tener una relación estrecha con Dios, hermano. ¿Sabe que eso no nos va a dar lugar, hermanos, a la incredulidad, a la falta de fe? Ni vamos a estar pensando en suicidarnos, ni vamos a estar pensando en ya no seguir adelante. Cuando caminamos con Dios, nuestro caminar con Dios se hace cada día más fuerte. Amén. Génesis 6:9, miren lo que dice acá la palabra de Dios. Libro de Génesis capítulo 6, versículo 9, es otro ejemplo de otra persona, de otro personaje bíblico histórico que caminaba con Dios. Génesis, le dije 6:9. Génesis 6:9. ¿Ya lo encontró? Lo podemos leer todos juntos. Dice: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Qué interesante. Por eso no es extrañarnos, hermano, que cuando Dios quiso advertir al mundo de la crisis que venía para el mundo, del juicio de Dios para el mundo del tiempo de Noé, Dios supo a quién dar la orden de construir el arca donde la gente pudiera salvarse. Y ese hombre fue Noé, porque Noé, hermanos, caminaba con Dios. Ahora, versículo Génesis capítulo 5, versículo 22. Génesis 5:22, otro ejemplo. Dice: y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años. Engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Oiga, hermanos, otro hombre caminando con Dios. Y luego versículo 24 dice: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque lo llevó Dios. Hermanos, fue tan estrecha la relación de Enoc caminando con Dios, hermanos, que un día Dios mejor decidió llevarse a Enoc. Se lo llevó a su presencia. Digo, ¿para qué estamos tan lejos? Si somos tan amigos, si somos tan cercanos, ¿para qué
te dejo en la tierra, mejor te traigo a vivir conmigo. Y desaparece de una forma literal, así en cuerpo, Dios se lo lleva. Ahora, debe usted recordar, hermanos, que Enoc en la Biblia es como una figura, es un retrato, es una ilustración de lo que pasará un día con todos nosotros como iglesia. Dios nos llevará a su presencia, amén. Pero mientras eso sucede, tenemos que seguir caminando con Dios, hermano. Siga orando, siga leyendo su Biblia, siga creyendo en Dios, siga caminando con Dios. Es la única forma de ser victoriosos, hermano. Amén. Óigame bien eso, hermano. Caminar con Dios es la única forma de ser victoriosos en nuestra vida cristiana en este mundo. Y lo contrario, si no caminamos con Dios, hermanos, y eso va a ser nuestra derrota. Ahora, la Biblia nunca dice, hermano, que no habrá problemas. Cuando un cristiano camina con Dios estrechamente, hermanos, el mundo se le va a oponer, el diablo se le va a oponer, nuestra misma carne se va a oponer, hermanos. ¿Cuántas veces, hermanos, no leemos la Biblia o no oramos porque ya tenemos demasiado cansancio, demasiado sueño, y ya es que ya no tengo ganas, ya lo que yo quiero es bañarme, dormirme porque vengo fastidiado del trabajo y ya no quiero saber nada? Pero no, hermanos, tenemos que hacer una pausa pequeñita y tener comunión con Dios, hermano. No se va a llevar tanto, 15 minutos, 20 minutos. Lea su Biblia y ore y listo. Vámonos a dormir. En Job capítulo 42, versículo 10, miren lo que dice ahí la Biblia. Job 42, 10. Libro de Job, capítulo 42, versículo 10. ¿Ya lo encontramos, hermanos? Dice: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo, ¿qué, hermanos? Ve, hermano, cómo nos ayuda la oración. Oiga, a Job le fue quitada su aflicción cuando él oró por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Pero tenemos que orar, hermano. Mire, la oración nos ayuda a descansar. ¿Ha visto usted la valvulita, hermanos, que hay encima de las ollas de presión? Normalmente le hace ps, 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 ps. ¿Sí la ha visto? Hasta los niños la han visto. ¿Para qué es esa valvulita? Para que la olla no explote, hermano. Una vez a una hermana la visitábamos en su casa y venía aquí a la iglesia en ese tiempo y le explotó la olla de presión, hermano. A decirle que una tapa, hermanos, de esas saliendo de la olla principal, hermano, puede partir la cara a cualquiera que esté ahí, hermano. Pero gracias a Dios la tapa salió, no había nadie ahí y pegó en el techo, hermano. Todos los frijoles, hermano. Había como una flor así grande en el techo, hermano. Hermano, ¿sabe que la oración en nosotros es como esa valvulita de escape, hermano? Tenemos que aprender a orar, hermanos, a comunicarnos con Dios para que podamos, hermano, ser libres. Lo único seguro de la vida, hermanos, es que no saldremos con vida, hermano. Los problemas van a venir. Va a haber problemas, muchos problemas, más cuando usted sirve a Dios. Daniel dijo, estoy plantado aquí. Es lo que él dijo con su actitud. Cuando él sabe que el edicto es firmado, que la prohibición era exactamente contra él, dijo, bueno, pues como ya el rey ya firmó el edicto, ya la prohibición pues ya está dicha, pues ya no voy a orar, no voy a tener comunión con Dios en ninguna manera. Al contrario, Daniel supo que ese era momento para que él estuviera más en comunión con su Dios. Lo que Daniel estaba diciendo es, estoy plantado y no me voy a mover. No me voy a mover, no voy a dejar que nadie me mueva de lo que yo he creído. El Salmo 1:3, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Ese es el cristiano que Dios quiere que seamos, hermano. Como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que aunque vengan tempestades y vengan adversidades de su vida, ese árbol permanece firme, permanece fiel, permanece
alegre, hermano. ¿Sabe que la vida cristiana debemos aprender a vivirla así, alegres? Que el mundo sepa que somos cristianos, hermano. Oh, yo soy cristiano, por eso estoy siempre triste. No, hermano, no. Ahora, lógicamente que usted no va a poner cumbias y va a poner reggaetón cristiano y no, eso no significa que usted está bien alegre. Eso significa que es mundano. Pero, hermano, ¿cómo vamos a? La Biblia dice que nos debemos de gozar en el Señor. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, dijo el apóstol Pablo, regocijaos. ¿Cómo es el gozo en el Señor? Bueno, sirviendo al Señor, caminando con el Señor siempre, amén, yendo adelante, no desanimándonos, no dando marcha hacia atrás, hermanos. Tenemos tantos cristianos que están regresando a sus cosas mundanas, a su mundo, y hermanos, eso no es correcto. Tenemos que ir adelante. Tenemos entonces ahí el ejemplo de Daniel, un gran ejemplo de fidelidad. Y vamos a tocar otro ejemplo pequeñito, hermano, y así rápidamente, el ejemplo, hermano, de Moisés. A ese siervo de Dios también, hermano, es digno de que veamos su ejemplo. Mire, Deuteronomio 34:10, vaya conmigo a la Biblia, a Deuteronomio 34:10, y miremos el ejemplo de, ahora no de Daniel, sino de Moisés. Deuteronomio 34:10, quinto libro de nuestras Biblias. Dice el versículo 10, Deuteronomio 34:10, y nunca más se levantó profeta en Israel como ¿quién, hermanos? Como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Oiga, qué tremendo ejemplo de Moisés. Versículo 11, nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Yo puedo recordar así, hermanos, así nada más rapidito. Puedo recordar, hermano, por ejemplo, cuando Moisés levanta la vara y el mar rojo empieza a partirse en dos. Puedo recordar, hermanos, cuando Moisés comienza a orar y la tierra comienza a temblar y comienza a partirse y a tragarse a Datán, a Abirán, a Coré. Por eso es que dice aquí, dice, y el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Ahora yo sé, usted puede recordarlos, yo recordé esos dos, usted puede recordar lo que usted recuerda de Moisés. Por ejemplo, las 10 plagas de Egipto, hermano. Oiga, tremendos hechos ahí. El río, hermanos, el río Nilo, un río adorado por los egipcios, como con el toque de la hora de Moisés se convierte en sangre. Todas las aguas en sangre. Wow. Eso nadie lo ha hecho, hermano. Nosotros podemos estar ahí paleando un río muchas veces y no sucede nada. No matamos ni un renacuajo, pero allá, hermano, mire, el río, todo el río Nilo convertido en sangre. Qué tremendo hecho maravilloso ese. Hermanos, este hombre llamado Moisés, un gran ejemplo para nosotros, como siervo de Dios, como cristiano. Él no tuvo paz hasta que estuvo 100% seguro que Dios iría con él. ¿Se acuerda usted allá en Éxodo 33 cuando se le aparece al Señor en la zarza ardiente? Y Dios le dice a Moisés, ¿sabes qué, Moisés? Ve y dile a Faraón que deje ir a mi pueblo Israel. Y Moisés dice, bueno, pues si tú no vas conmigo, dice, yo no voy. Y Moisés, hermano, no estuvo en paz hasta que tuvo la confirmación de que Dios iría con él. Mire, leamos la historia. Leamos la historia, Éxodo 33, Éxodo 33, 11. Dice, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara como habla cualquiera de su compañero, y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre
y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Aquí era la segunda ocasión aquí, bueno, en que Moisés se aseguraba de la presencia de Dios en su vida. Versículo 15 dice: y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Qué ejemplo, hermano, para nosotros como cristianos. Hoy, hermanos, hacemos muchos planes, pero Dios queda fuera de nuestros planes. Dios figura en nuestros planes, hermano. Santiago dice, aconseja sobre eso, dice: en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, haremos esto o aquello. Si el Señor quiere. Y si el Señor no quiere, no nos movamos mejor, hermano. Amén. Moisés es otro ejemplo, hermanos. Bueno, en eso es ese ejemplo Moisés en cuanto a que Dios fuera con él, en cuanto a tomar a Dios en cuenta en su vida, siempre. Pero también Moisés es ejemplo en lo que él escoge. Dice la Biblia que, bueno, Moisés, ya sabemos, hasta los niños saben la historia de Moisés, cómo comienza. Nace en un tiempo bien difícil, cuando había persecución contra el pueblo de Israel. Faraón había ordenado a las parteras que asistieran a las mujeres hebreas, que al ver el sexo del recién nacido, si era niño lo mataran, si era niña la dejaran. Y en ese tiempo tan terrible es que nace Moisés. Y su mamá, hermano Jocabed, cuando lo vio, pues la flechó inmediatamente y lo guarda y lo cuida hasta que ya un día fue imposible seguirlo cuidando en casa. Y lo pone en una arquilla ahí en el río, es el mismo río Nilo, donde la hija de Faraón bajaba a bañarse. Y sucede que el plan funciona perfectamente. La hija lo ve ahí, lo lleva a su casa, lo cuida, lo alimenta, lo educa. Y Moisés allí estaba, ¿no? en Egipto, en el palacio. Oiga, este siervo de Dios ahí en el palacio, siendo educado, siendo cuidado, siendo alimentado, siendo vestido de una forma milagrosa. Pero cuando ya Moisés crece, y yo creo que este Señor se la llevó de su casa, él supo, ciertamente estaba 100% seguro que él no era egipcio. Y Hebreos dice, hermanos, que él escogió antes, hermanos, ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los tesoros de los egipcios. Es lo que dice Hebreos 11:25. Qué interesante, hermano. Cualquiera de nosotros hubiera escogido los tesoros de los egipcios antes que ser maltratado con el pueblo de Dios. Versículo 24: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en la recompensa que da Dios. Que lógicamente, bueno, esa recompensa era mucho más valiosa que el tesoro de los egipcios. Qué interesante. Tremendos ejemplos, hermano. El ejemplo de fidelidad de Daniel, el ejemplo de fidelidad de Moisés, hermano. Ahora, una última cosita, hermanos. Un gran Dios como el que adoramos, hermano, merece gran fidelidad de nuestra parte. Amén. Porque Él siempre ha sido fiel, hermano. Él nunca nos ha dejado. Siempre nos ha ayudado, siempre nos ha sostenido, dice la Biblia, nos ha sostenido de la mano derecha, hermano. Entonces, un gran Dios tan fiel para con nosotros merece gran fidelidad de nuestra parte. Yo creo que nosotros necesitamos corresponder, hermanos, a esa gran fidelidad de Dios hacia nosotros. Amén, hermanos. Vamos a orar, hermanos, en esta mañana.
Agradecemos, Padre Celestial.